Argentina tiene una gran diversidad biológica, una gran variedad de paisajes y climas conforman diferentes ecosistemas. En nuestro país se han identificado 19 ecorregiones que reflejan esta enorme diversidad de hábitats. La clasificación de estas ecorregiones está basada fundamentalmente en los criterios de una disciplina que estudia la distribución de plantas y animales sobre la superficie terrestre y los procesos que la condicionan a lo largo del tiempo. A esta disciplina se la conoce como biogeografía. La biogeografía es multidisciplinaria. Ocupa un área intermedia entre la geografía, la geología y la biología. De modo que quienes estudian la biogeografía provienen de diferentes áreas del conocimiento. Uno de los objetivos principales de la biogeografía es definir regiones biogeográficas. Cada región es única, cada región es particular. Dentro de las ecorregiones argentinas, la selva de las Yungas posee la mayor diversidad biótica de todo el país. Las yungas son selvas de montaña. En Argentina ocupan una superficie de más de 5 millones de hectáreas, que se extiende desde la frontera con Bolivia hasta llegar al norte de la provincia de Catamarca, pasando por las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán. Los numerosos cordones de las sierras subandinas, con alturas de entre 400 y 3.000 metros, actúan como barrera natural de las corrientes de aire húmedo. Este viento húmedo se condensa al chocar con las montañas, generando precipitaciones. La presencia de montañas es la clave del funcionamiento de las yungas. Las precipitaciones que gracias a ellas se generan son la causa de que aparezcan estas islas de vegetación selvática en medio de un mar de vegetación más seca. Estas características, sumadas a cierta estabilidad ambiental a lo largo de miles de años, dan lugar a esta particular biodiversidad de las yungas. Las yungas presentan una gran diversidad ambiental gracias a su gradiente de altura. El nivel de precipitaciones y la temperatura varían a lo largo del gradiente, generando diferentes microclimas. Estas condiciones climáticas determinan la presencia de bosques en la base, selvas en las laderas y otros bosques y pastizales en las cimas, dando lugar a una diversidad de ambientes con una flora y fauna características. Entender cómo las distintas actividades del hombre pueden influenciar y modificar este ecosistema a lo largo del tiempo es crucial. Conocer la estructura y dinámica de las yungas nos brinda herramientas para la preservación de su biodiversidad y sus ecosistemas. Ricardo Grau y su equipo se adentran en las yungas para conocer su dinámica de crecimiento. Las plantas son los principales jugadores que regulan el funcionamiento de un ecosistema. Entender su dinámica implica entender los flujos de materia, de energía, de agua y de biodiversidad. En particular, lo que nosotros hacemos es estudiar los cambios en los bosques a distintas escalas. En estudios de largo plazo podemos comenzar a inferir ¿qué es lo que está pasando en un bosque? Un bosque es una entidad biológica, llamémosle, que a los ojos normales es muy estático. Uno ve un bosque y vuelve al año siguiente aparentemente no pasa nada, pero las cosas pasan a escalas de décadas, inclusive de siglos.
Los cambios de uso del territorio, los cambios en la ganadería, los cambios en la agricultura son fundamentales, son probablemente el factor de cambio más importante a escala de décadas. Los humanos, por tradición, tenemos una visión más local, más de nuestro entorno, de cuáles son los cambios, y estos cambios, estos procesos, cada vez más son influidos e influyen con procesos de escala global. Nosotros trabajamos en un margen espacio-temporal en lo cual esos cambios globales están afectando hoy, en el día a día. La deforestación del Chaco hoy está en buena manera motorizada por el consumo de carne por la clase media china, por ejemplo. El abandono de las tierras marginales agrícolas de las yungas está en buena medida asociado a que en el Chaco o en la pampa húmeda se producen alimentos mucho más baratos, entonces no tiene sentido producirlos acá. Nuestro aporte, yo creo, a la sociedad desde el punto de vista de cómo la informamos o cómo le damos percepciones nuevas es fundamentalmente a través de tratar de comunicar y de entender cómo esos procesos globales afectan el ecosistema nuestro del día a día, en el cual experimentamos los cambios en los regímenes hídricos, las inundaciones, experimentamos un ambiente en el cual podemos salir a caminar, a ver aves, a andar en bicicleta, experimentamos un ambiente en donde ocurren las interacciones locales, pero que a su vez están conectadas de manera estrecha y creciente con procesos globales. Los investigadores miden el diámetro de los árboles y perforan sus troncos a diferentes alturas para extraer muestras de madera. Las marcas de crecimiento que registran las muestras les permiten estimar la edad de los árboles, sus patrones de regeneración y conocer las tasas de crecimiento. De esta forma, podemos conocer la historia de un bosque y desarrollar modelos sobre su funcionamiento. Cada especie cumple un rol en su comunidad. Todo funciona como un gran organismo. Por eso un pequeño disturbio en el hábitat puede tener una gran consecuencia ambiental. Así es como la presencia o ausencia de determinadas especies de la zona pueden ser utilizadas como indicadores de la salud de este ecosistema. Los insectos acuáticos transcurren la primera etapa de su vida bajo la forma de larvas, en el agua de los arroyos. Luego se transforman en insectos adultos voladores para vivir en los márgenes de los ríos, los bosques y los campos de cultivo. Carlos Molineri, del Instituto de Biodiversidad Neotropical, se dedica a estudiarlos. Estamos en pleno bosque de las yungas, al borde de un arroyo en el que estamos trabajando, tomando muestras de invertebrados acuáticos. Como ven acá es un ambiente bastante bien conservado, es una reserva. Los insectos y otros invertebrados que encontramos son muy buenos indicadores de calidad. O sea, están porque el río está bien, tiene oxígeno, no tiene contaminantes. Ahora bien, cuando bajamos hacia la ciudad, en zonas donde hay industrias o donde hay vertido de efluentes domésticos, basura, etc., los bichos que son más sensibles desaparecen. Entonces se los utiliza mucho como indicadores de contaminación. Si yo voy a un río contaminado, no voy a encontrar la diversidad que tengo acá, van a quedar los más resistentes. Entre los invertebrados acuáticos que tenemos acá, más de 100 especies
cada una responde de una manera distinta a los cambios en el ecosistema. Entonces, si yo realizo un cambio, por ejemplo, hago una construcción de un camino acá, hay mucho sedimento fino suelto. Ese sedimento fino con las lluvias, con el viento, termina siempre en el río. Las especies que viven enterraditas, en este caso, van a ser afectadas por ese sedimento fino, no van a tener espacio para vivir y van a disminuir su número. Entonces yo cuando vaya a muestrear, sabiendo lo que tendría que haber encontrado, me voy a dar cuenta que está faltando algo. Y de acuerdo a lo que falte, voy a sospechar qué es lo que está pasando en el río. Es bien importante esto de que los bichos son centinelas de los ríos, porque si yo voy con un aparato a medir el oxígeno, y lo mido 15 minutos después o una hora después que pasó la pluma de contaminación, no voy a encontrar nada. Pero como estos bichos viven ahí, en la comunidad sí voy a encontrar una respuesta. Yo puedo ir hasta una semana después del vertido de efluentes y los bichos me van a estar diciendo si algo raro ha pasado en ese río. La biografía como disciplina a nivel global, a nivel planetario, el aporte más importante que me parece que da a mí es ponernos en contexto, en escala, al humano, en lo que es la naturaleza de la que forma parte. La biografía nos pone en un contexto, ¿por qué? Porque la biografía estudia cómo eran las distribuciones de los animales y plantas, no solo ahora, sino en el pasado remoto, antes de que nuestra especie apareciese. Lo cual es bien interesante para comparar cómo fueron los cambios que se produjeron en nuestro planeta cuando apareció el hombre, cuando aparecieron las distintas tecnologías. Sabemos, por ejemplo, que con las grandes extinciones que han ocurrido muchas veces en la historia de nuestro planeta, se extinguieron un 80, un 90% de las especies, ¿no? La más conocida tal vez es la del meteorito que acabó con los dinosaurios y permitió el florecimiento de los mamíferos. Un poco como resultado de ese azaroso proceso nosotros estamos acá. Se demora entre 1 millón a 10 millones de años a volver a los niveles de riqueza de especies en los ecosistemas. O sea, 1 millón de años para una especie como la nuestra, que tiene 200.000, 150.000 años, es una barbaridad. Y no nos podemos dar el lujo como especie de creernos fuera de esa trama de vida y empezar a actuar en contra de esa trama. Porque esa trama se va a demorar mucho más tiempo del que nosotros vamos a existir para recuperarse. El trabajo de campo comprende tanto la recolección de los insectos como el muestreo de distintas condiciones del agua de los arroyos, entre las que se encuentran el pH y la temperatura. Una vez en el laboratorio, se procede a identificar las especies encontradas. Se realizan modelos de distribución de los insectos y comparaciones con otras regiones. Las especies animales que habitan la yunga cumplen diferentes roles ecológicos. Los murciélagos son una de ellas. Alimentándose de insectos y esparciendo las semillas de plantas autóctonas, resultan fundamentales para mantener en equilibrio al ecosistema. Estudiarlos es una tarea compleja. Ignacio Ferro estudia las comunidades de roedores y murciélagos que habitan las yungas. Tiene como una prominencia ahí, ¿ves? Ah, sí. Bien. Confirmado, entonces. Sí, sí. Existen dos grupos cuyas historias de vida son bastante diferentes. Por un lado, los roedores, que constituyen el 40% de todos los mamíferos que existen, son animales terrestres y nocturnos. Y por otro lado, los murciélagos, que constituyen el 20% de todos los mamíferos que se conocen, son animales voladores y también nocturnos. Aquí en el sur de las yungas de Argentina existe una colonia de murciélagos insectívoros que es la segunda más grande de Sudamérica. Son alrededor de 9 millones de murciélagos que estacionalmente llegan a instalarse en el dique Escava durante el verano. Esos murciélagos comen alrededor de 2,5 toneladas por día de insectos, con lo cual, si desapareciera esa especie, el control de las poblaciones de insectos se vería sumamente disminuido y estaríamos probablemente invadidos ya por plagas de mosquitos o insectos. Si bien hay muchas especies, hay
una alta riqueza de especies de murciélago en la yunga, ninguna de estas es exclusiva de las mismas. Sin embargo, en los roedores es diferente. Los roedores tienen un altísimo grado de endemismo, hablando en el sentido estricto del endemismo como distribución geográfica muy restringida a las yungas. En la yunga del Tucumán, el 30% de las especies de roedores son endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar de la selva de montaña. Desde el punto de vista de la conservación, el problema de las especies endémicas es que es un recurso genético que se pierde para siempre. Si se extingue una especie que solamente habita aquí en la yunga de Tucumán, no se la recupera de ninguna forma nunca más. En cambio, las especies ampliamente distribuidas pueden extinguirse localmente, pero el recurso genético sigue existiendo de todas formas. Para poder estudiar murciélagos y roedores es necesario capturarlos. Durante el atardecer, los investigadores colocan redes de niebla en los claros de los bosques, sobre cuerpos de agua como ríos y arroyos, o junto a plantas que presentan frutos de los cuales los murciélagos se alimentan. Ahí quedó, perfecto. Las trampas para capturar roedores se colocan al azar en el interior del bosque. Allí permanecerán durante toda la noche. Las redes de niebla se revisan periódicamente a lo largo de la jornada nocturna, con el fin de ir recolectando los murciélagos capturados y guardarlos en bolsas especiales que los protejan hasta que asomen los primeros rayos del sol para poder observarlos en detalle. Otro macho, mirá. Tenés orgullo. Durante la mañana, los investigadores recolectan las trampas para roedores, esperando haber tenido éxito en la captura. Sí, está gordo, ¿eh? Así que tiene buen vivir. 26 gramos. El último paso del trabajo de campo consiste en tomar nota del tipo de especie, medidas, sexo, peso y condición reproductiva de cada uno de los murciélagos y roedores capturados para luego liberarlos. Pesa 63 gramos. Libre. Estudiar los modelos de distribución de plantas y animales sobre la superficie terrestre nos permite entender mejor al mundo y aprender de él. Conocer la diversidad es conocer los distintos aspectos de la vida. En otras palabras, define nuestros orígenes, nuestro parentesco con el mundo. Estudiar la biogeografía de la Argentina nos brinda herramientas fundamentales para aprovechar mejor los recursos naturales y evolucionar en comunión con el mundo.